Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres escuchando nuestro programa. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí, toda nuestra audiencia, y por estar atentos a nuestro nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. Corría más o menos el año 57 de nuestra era, cuando el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios la siguiente frase: En nada soy inferior a esos eminentes apóstoles. Verso que, parafraseándolo al día de hoy, quedaría más o menos así: En nada soy menos que esos eminentes teólogos. Decimos esto, estimada audiencia, y nos apropiamos de esta frase de Pablo porque, como saben nuestros seguidores, este canal es enseñador de la verdad teológica y a la vez denunciador de la mentira teológica. Porque en el día de hoy proliferan como setas muchos pseudos teólogos, supuestos apologetas o pastores titulados en seminarios bíblicos, escuelas bíblicas, universidades teológicas, que, como un auténtico negocio en torno a la religión, pretenden dar cátedra de la teología, haciendo peso con sus títulos y su reputación sobre determinados puntos de teología para dar así más credibilidad con ello a la locuacidad de su predicación ante una audiencia que lo sigue absortos y admirados, dando así un aparente peso de academicismo, aparente autoridad bíblica y también aparente conocimiento de la verdad, que en realidad no tienen, pero que sí impresiona a la audiencia que los escucha, y nosotros hoy estamos aquí para desmontar todo esto. Tal es el caso, por ejemplo, de los defensores y predicadores del lapsarianismo, con sus variables el supralapsarianismo o el infralapsarianismo, o aquellos que se posicionan con el monergismo o sinergismo, entre otros muchos inventados ismos. Sí, es así, estimado oyente. Hoy hablaremos de estos temas porque a esos eminentes predicadores les encanta la vanidad de la palabrería sofisticada, les encanta recurrir al griego o ampararse en títulos y másters, pero el problema es que escondidos en su vanidad intelectualista y presunción de titulitis, para impresionar más a los demás, aún por encima enseñan mal esas doctrinas que predican. Por eso, decimos hoy, como dijo el apóstol Pablo en su día, que nosotros en este ministerio no somos menos que esos predicadores, que esos apóstoles modernos, que esos teólogos o apologetas titulados, que se creen que porque han pagado un carísimo título en seminarios, escuelas teológicas y universidades cristianas, que por cierto bíblicamente hablando no existen y son un negocio, creen que por ello ya son una autoridad teológica ante la audiencia, cuando por el contrario, los apóstoles, estimado oyente, dice la Biblia, no tenían títulos, pero en cambio sí conocían la verdad. Dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Viendo a las gentes el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la gente se maravillaba de las verdades que decían. Así que, esos eminentes predicadores titulados del día de hoy deberían tomar nota y aprender de los apóstoles del Señor, que no tenían títulos, y deberían aprender de Pablo, que renunció a todos ellos cuando se convirtió al Señor Jesús. Así que nosotros hoy también diremos como Pablo, no somos menos que estos eminentes teólogos titulados del día de hoy, y daremos en este programa nuestra opinión teológica sobre los seminarios, los institutos bíblicos, las universidades teológicas, y daremos también nuestra opinión teológica sobre la doctrina del lapsarianismo, el monergismo y el sinergismo, y demostraremos que no se necesitan títulos ni diplomas ni presumir de haber estado en tal o cual seminario teológico para conocer de teología y para decir la verdad doctrinal. Así que dividiremos este mensaje de hoy en dos partes. Primero, hablaremos y daremos nuestra opinión de los seminarios teológicos, escuelas bíblicas, institutos bíblicos y universidades cristianas. En segundo lugar, daremos nuestra opinión teológica sobre el error de los lapsarianismos y del monergismo.
Será un mensaje un poco técnico, algo extenso, pero rogamos paciencia y rogamos también llegar al final del mensaje, estimado oyente. No se lo pierda. Se impone hacerlo así para contrarrestar en acta pública nuestra posición ante esos eminentes teólogos, apologetas, apóstoles y predicadores modernos titulados del día de hoy, diciendo que no somos menos que ellos, tal cual lo decía también Pablo a los teólogos de su tiempo. Que también yo tengo el Espíritu de Dios, decía Pablo. Así que entremos en materia. Nuestro primer tema de hoy es un rotundo rechazo a toda institución fuera de la iglesia local. Este pastor y este ministerio están totalmente en contra de toda institución formada fuera de la iglesia local, y estamos también en contra de que un creyente tenga que prepararse fuera de la iglesia local en instituciones paraeclesiales, que emplean el método académico del mundo para licenciar pastores, licenciar líderes, apologetas y predicadores. Esa no es la manera bíblica de enseñar ni de preparar un líder. Por cierto, este pastor que les habla no se ha formado en ningún instituto bíblico, en ninguna escuela bíblica, en ningún seminario teológico, en ninguna universidad cristiana fuera de nuestra iglesia local, para haber aprendido la teología bíblica que enseñamos, la doctrina verdadera que predicamos, el evangelio jurídico que difundimos, y para ser actualmente líder de la iglesia y de este ministerio internacional. Sin duda, algún oyente considerará que esto que decimos es un simple pleito personal contra las instituciones paraeclesiales, a lo cual respondemos que no es algo personal, sino una simple y contundente denuncia pública y demostración bíblica de algo no bíblico. Porque, primero, los institutos bíblicos no tienen ningún fundamento en el Nuevo Testamento. Segundo, son instituciones tendenciosas en su doctrina. Tercero, son un negocio más en el ambiente religioso del día de hoy. Cuarto, parte de la literatura que se usa allí incluye consultas de autores seculares, incluso ateos. En quinto lugar, también implica un grandísimo desembolso de dinero para sostener al estudiante en esos institutos bíblicos. Sexto, fomenta el orgullo y la vanidad por el ansia de tener una titulación. Y en séptimo lugar, estar en estos institutos bíblicos y similares incluye en su grandísima mayoría el estudio de psicología, muchas veces camuflada bajo el paraguas de seudónimos tales como teología pastoral, orientación familiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estimada audiencia, toda iglesia que fomenta, defiende o ha enviado miembros a estudiar a institutos bíblicos de pago o defiende este tipo de método académico es contrario a lo neotestamentario. En nuestra opinión, va contra la voluntad de Dios, por lo tanto es pecado. Vemos claramente que ni el Señor Jesús ni ninguno de sus apóstoles estableció jamás una organización paraeclesial, ni establecieron ningún seminario teológico, ni daban títulos, ni diplomas, ni establecieron escuelas bíblicas, ni seminarios o institutos bíblicos fuera de la iglesia local, para estudiar la palabra de Dios y formar hombres de Dios. No vemos nada de eso en el Nuevo Testamento. El método académico, mundano, humanista de producción masiva en cadena de hombres de Dios titulados no viene en la Biblia. Por otro lado, no debemos olvidar lo que subyace detrás de todo esto, es decir, el tema financiero que se forma en torno a estos negocios de la enseñanza cristiana académica. Matrículas, cuotas mensuales, compra de libros, pensiones, comida, hospedaje, sustento, viajes, mantenimiento de los edificios, pago de profesores, publicidad del centro, en fin, todo un complejo mundo de marketing y servicio al mejor estilo de las academias y universidades del mundo. En definitiva, los institutos bíblicos, seminarios teológicos y similares son una copia del mundo, un fomento del orgullo y la vanidad por presumir de un título y una carga para las familias y las iglesias. Y todo para parecernos al mundo, para ser más respetablemente intelectuales y para dar supuestamente más peso a las prédicas,
con un título o diploma colgado a las espaldas o en la pared de la oficina del predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, y contrario a las Escrituras en este tema. Cientos o miles de dólares gastados cada año para hacer un hombre de Dios en centros institucionales mal llamados cristianos, que en realidad más bien son un problema, no una solución, porque generan gastos de dinero, orgullo, vanidad, soberbia, doctrina errada y, para colmo, no es el método bíblico. Los seminarios e institutos bíblicos son una rama más de todo este negocio redondo de la religión que tantas veces hemos denunciado en este ministerio. Ya es hora de que alguien denuncie esta lacra del institucionalismo paraeclesial apoyado por muchas iglesias. El institucionalismo es otra de las muchas lacras que hemos denunciado en este canal, como el divorcio, la psicología, la prédica de la mujer, el diezmo, etcétera, etcétera. Ya es hora de animar a la gente a no apoyar los institutos bíblicos, ni a apoyar a las escuelas teológicas, ni a los seminarios, ni a las universidades cristianas, ni a los títulos para la formación de predicadores. El predicador bíblico debe estudiar en su casa, en su iglesia, en su habitación, bajo la cobertura de su pastor, solo con la Biblia, con paciencia y con dependencia del Espíritu Santo, el cual lo guiará a toda la verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero la mayoría de seminaristas tristemente no se ha convertido, porque cuando uno les pregunta ¿qué es el Evangelio?, la mayoría no sabe contestar. Entonces, ¿qué van a estudiar en el seminario si no saben lo básico? El discípulo debe ser formado en la iglesia local, a la luz del que le enseñó la verdad básica del Evangelio. El discípulo debe estudiar en su iglesia y en su casa, con su pastor, no ir a instituciones fomentando el academicismo secular mundano y siendo una carga financiera para su familia e iglesia. No, no y no. Necesitamos volver al método del Nuevo Testamento para perfeccionar a los santos, para ser líderes como lo fueron preparados Timoteo, Epafras, Tito, Onésimo, Tíquico, Bernabé, Lucas, etcétera, etcétera. Hombres preparados por Pablo, no por instituciones paraeclesiales, sino por él mismo. Los dones dados por el Señor de enseñanza, maestro y demás deben desarrollarse en la iglesia local, y todo creyente debe estudiar en el ambiente de su iglesia, con su pastor y en su casa. Lo repetiremos hasta el cansancio. Sabemos que saldrán los neuróticos defensores de los institutos bíblicos diciendo que se formaron grandes hombres de Dios en ellos. Y entonces nosotros le replicaremos que Dios no bendice el método académico, ni el título, ni el método institucional paraeclesial, sino que, a pesar de todo esto, Dios lo que en realidad bendice es el poder de su palabra. Así lo diga el diablo, no que con ello apruebe Dios los seminarios. Nada justifica el negocio de los institutos bíblicos, escuelas teológicas, seminarios bíblicos y universidades cristianas con su método académico en contra del método bíblico. No hacemos algo porque simplemente da resultados, o no hacemos algo porque simplemente funciona, adoptando la filosofía pragmática de este mundo, sino que hacemos todo, radicalmente todo, como el método bíblico manda. No todo lo bueno es de Dios, que conste en acta. En este ministerio rechazamos todo hombre que presuma de títulos obtenidos en estos respetables lugares. Muchos de ellos camuflando la psicología, mostrando gráficos, esquemas y terapias mundanas en sus prédicas, citando un versículo bíblico de vez en cuando como una excusa para pretender demostrar que lo que está predicando es bíblico. Y entonces la gente baja la guardia y se traga todo lo que ese pseudo predicador les dice, simplemente porque tiene un máster, un doctorado, un diploma, o porque ha estudiado en tal o cual universidad o centro o seminario teológico. Esto es verdad, guste o no guste oírlo. Y lo han visto nuestros ojos muchas veces, y usted puede comprobarlo fácilmente entrando en la red.
¿Cuántas veces hemos visto, estimado oyente, con nuestros ojos, pastores showmans, tomar un versículo como excusa y luego ni por asomo predicar ese pasaje, sino divagar y divagar en lo que él quiere decir, al mejor estilo de los políticos, que cuando se les pregunta algo, divagan y se van por las ramas diciendo lo que ellos quieren decir, no lo que se les ha preguntado. Así, exactamente sucede con estos malos predicadores titulados, incluso en seminarios conservadores y fundamentalistas. Pero nosotros mismos hemos visto cómo esos famosos predicadores de famosos seminarios conservadores salen predicando incluso el divorcio, un evangelio aguado, defienden la psicología y otros temas de doctrina como el lapsarianismo o el monergismo, adoctrinados precisamente en esos lugares supuestamente conservadores. Por lo tanto, y en conclusión de esta parte, el líder, pastor, predicador, maestro, apologeta, etc., debe ser formado en su propia iglesia, por su pastor, en su propia casa, estudiando intensamente la palabra de Dios y no en instituciones fuera de la iglesia. Esto es lo que predica este ministerio Tinajas y es lo que nosotros mismos hemos vivido y damos orgullosamente testimonio de ello, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el breve mensaje de hoy de nuestra posición de algunos puntos teológicos. En nada somos menos que esos eminentes teólogos calvinistas y arminianos del día de hoy. No somos proinstitucionales, no somos de ninguna variable lapsariana, no somos monergistas ni sinergistas, no somos arminianos ni semipelagianos. Somos bautistas radicales, estudiosos, conservadores y bíblicos, que conste en acta. Para consultas, aprendizaje del tema, profundidad y preguntas, escríbanos al correo nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad absolutamente teológica, el pastor y teólogo Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo programa Encuentros.